Veo que os vais añadiendo. Os voy dando la bienvenida. Os voy a subir esto. Bienvenidos, bienvenidas a los que os vais añadiendo. Me gustaría que me dijerais, por favor, si se me escucha bien. Si sois tan amables de confirmarme que se escucha bien. Y así también vamos dando un par de minutillos para que se vaya añadiendo más gente. Y así empezar con la meditación con la que siempre empezamos antes de comenzar con el tema de hoy. Y esperamos ese par de minutillos con paciencia. Pero sí, si me podéis decir, voy a subir de aquí. Si me podéis decir si se escucha bien, ¿vale? Entonces que me confirméis solamente que se escucha bien y así esperamos ese minutillo para empezar con la meditación de hoy. Antes de dar comienzo a la charla, a este directo, yo os agradecería eso, si me podéis confirmar que se escucha bien. Porque yo, como siempre os digo, yo me escucho. Estoy harta de escucharme, además. Vale, entonces confirmarme, por favor. Y así podemos empezar la meditación. Alto y claro. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues gracias, Raquel. Pues vamos a comenzar ya con la meditación, ¿vale? Os voy a invitar a que vayáis cerrando los ojos y que vayamos llevando la atención a nuestra respiración. Vamos a invitar a nuestro abdomen que se vaya relajando. Y vamos dándonos presencia dentro de nosotros, habitando nuestro cuerpo, ayudándonos con la respiración. Notando cómo al inhalar el aire entra y cómo al exhalar el aire sale. Invitando a que nuestro cuerpo se relaje desde nuestro abdomen, que es donde más tensión solemos acumular. Cuando respiramos desde ese lugar, lo que estamos haciendo es invitarnos a la paz. Nos invitamos a soltar, a entrar en este instante. Y desde ahí también os voy a invitar a que vayáis entregando todo, que vayáis entregando cualquier pensamiento, cualquier sensación o emoción, cualquier preocupación o situación. Y sencillamente permitiros soltar el control por este instante. Ahora no es necesario que hagas nada. Sencillamente entrega cualquier cosa que pueda perturbar tu paz. Y permítete que ese estado natural de tu ser de paz vaya surgiendo, ya está ahí. Solamente hay que quitar aquello que le impide expresarse. Esa invitación a dejar que tu paz se exprese es un acto bondadoso y compasivo de amor hacia ti. Aprovecha este instante para darte ese amor. Puedes
puedes soltar todo, puedes entregar todo. La vida siempre está de nuestro lado. Podemos entregar todo y abrirnos a esa confianza. En este momento la vida no te pide que te hagas cargo de nada, te pide sencillamente que seas y estés en paz. Solo te está pidiendo que te ames. Y desde ahí te voy a también a hacer una invitación para que puedas agradecerte dentro de ti el día de hoy por todas aquellas cosas que has hecho, por la atención que te has dado durante el día, sea atendiéndote físicamente, si te has levantado esta mañana, si has comido, si te has duchado, cualquier pequeña cosa que pasamos por alto en la que realmente te has dado ese cuidado, aunque te parezca mínimo, y date las gracias. Date las gracias también por estar aquí en este momento, acompañándote y queriendo aprender más, abriéndote a aprender más. Y a veces ni siquiera hay que buscar razones para darnos las gracias, sencillamente nos las podemos dar por ser, estar y existir en este instante. Y desde ahí también os doy las gracias por estar aquí en este directo. Espero que las recibáis desde mi corazón. Y os invito a que vayáis moviendo las manos, los pies. Podéis estiraros si lo necesitáis. Y vamos abriendo los ojos para dar paso ya al directo de hoy. Es un tema que puede dar muchísimo de sí, el tema del miedo. Yo lanzaba en el cartel la pregunta de ¿se puede vivir sin miedo? Y depende de cómo interpretemos la pregunta, podemos darle muchas respuestas. Si entendemos que el miedo quita la vida, porque la quita, cuando uno vive desde el miedo es como vivir muerto. Yo he estado muerta mucho tiempo. Creo que he muerto y he renacido muchas veces también. Pero si uno se da cuenta de que el miedo lo que hace es matarte, pues ¿se puede vivir con miedo? No, no se puede vivir con miedo porque el miedo es lo opuesto a la vida. Para mí el miedo es lo opuesto a la vida. Desde la perspectiva profunda mía, que es que para mí la vida es la verdad y para mí siempre la verdad es el amor. Y el amor es lo opuesto al miedo, completamente. Por lo tanto, se puede vivir sin miedo. Pues con miedo no se puede vivir. Sin miedo deberíamos de vivir. Deberíamos de vivir sin miedo. No sé si en esta vida totalmente sin miedo, pero deberíamos de vivir sin miedo. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Si la pregunta es interpretada de manera de ¿se puede vivir sin nada de miedo? Me aventuro a decir que sí. Me aventuro a decir que sí. Si comprendemos que la vida se está dando en el presente y si tú estás en tu presente, totalmente en presencia, te vas a dar cuenta que cuando estás presente, con tu presencia, no hay miedo. No le hay. No le hay.
Ahora bien, comprendo y como yo soy un ser humano, hace tiempo conocí a una chica, que vino a uno de mis talleres y me acuerdo que se me acercó y estuvimos charlando, no sé qué ha pasado ahí, vale, se ha debido cortar. Se acercó una chica a mí que vino al taller y me dijo que tenía muchas ganas de conocerme, había leído mi libro y me seguía, ¿no?, en las redes y demás. Y entonces estuve con ella hablando un rato, estuve con el grupo y yo, aunque no lo parezca, soy muy bromista. Entonces ella, recuerdo que me dijo que ella tenía como miedo de acercarse a mí, que tenía miedo de hablarme y que no se imaginaba que yo fuera de esa manera y que fuera graciosa, además, aunque digan que mis chistes son malos, pero, pero ella iba con ese miedo, ¿no? Y recuerdo que yo la dije, pues tengo ojos y tengo cara y tengo pelo y tengo manos y hago chistes malos, soy un ser humano, ¿no? Y como ser humano, eh, yo la quise transmitir que como ser humano, yo, aunque esté dando este taller, le estoy dando porque comprendo pues de todas estas cosas que podemos estar trabajando, como es el miedo, porque yo también me saltan miedos, ¿no? Y, y cuando vas trabajando en esa conciencia de miedo, y ahora vamos a ver lo que es para que veáis por qué sí que se puede vivir sin miedo, y deberíamos de vivir sin miedo. Cuando tú vas trabajando en esa conciencia de miedo, primero te vas dando cuenta de lo que es el miedo, le comprendes y sabes de dónde viene. Yo, cuando a mí me saltan mis miedos, es muy fácil desde el momento presente, cuando tú te das presencia en ese miedo. Yo he hablado mucho con mi miedo. De hecho, yo creo que le mato de aburrimiento. Yo le mato a preguntas y le mato a charlas a mi miedo, muy amorosas, charlas muy amorosas. Tengo diálogos con mis miedos, pero cuando le vas comprendiendo y sabes de dónde viene, en tu momento presente ves que puede ser muy rápido a estar viviendo desde el no miedo, desde el amor, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que comprender? La mente desde la que nos hemos movido es una mente programada, de otras personas, de lo que nos han enseñado, es una mente programada y es una mente que no se puede desprogramar a sí misma. Cuando creemos que no podemos vivir sin miedos porque nos han hecho creer también eso, que el miedo es indispensable. Ahí no, el miedo no es indispensable. La precaución sí, bien, tiene que estar, pero a veces no diferenciamos entre la precaución, la preocupación y el miedo. Quédate con la precaución sana y olvídate de la preocupación y del miedo. Pero como no te vas a olvidar, porque como digo, a mí también me saltan algunas veces, pues hay que comprender esto. Cuando se nos hace imposible es porque estamos intentando lidiar con el miedo desde la misma mente que lo está provocando, desde la misma mente que está programada para el miedo. Y la mente no se puede desprogramar a sí misma, no puede hacerlo, no puede hacerlo. Cuando uno es consciente de sus miedos, porque les mira de frente, está dando un paso increíble. Es como dar un paso atrás desde la observación, desde el testigo, ese que todavía no tenemos muy trabajado y que tenemos que empezar a trabajar. En el otro directo hablaba Fernando muy bien de la meditación, ¿no? Y al final creemos que la meditación es sentarnos y estar en casa haciendo meditación, y no digo que esté mal, yo lo hago, es como esa práctica formal, pero la meditación realmente es una forma de vida consciente. La meditación empieza cuando sales por la puerta de casa, es donde se empieza a aplicar. Y ahí es donde tú
te haces un observador testigo de lo que está pasando en tu interior y también en tu exterior. Porque ¿qué es lo que sucede cuando no estamos dando ese paso atrás para observar desde nuestro interior? Que vamos a depender mucho de lo de ahí fuera, por lo tanto vamos a tener mucho miedo de lo de ahí fuera. Es un miedo camuflado, pero todo el mundo tiene mucho miedo a vivir, tiene miedo del mundo de ahí fuera. Y es por todos esos miedos que tenemos camuflados, donde no estamos dando un paso hacia atrás para observarles y comprenderles. Algo que yo he ido aprendiendo durante todo este tiempo. Yo soy muy exploradora, a mí me gusta mucho experimentar mucho conmigo misma, con mi energía. Me gusta escuchar a quienes me resuenan. No escucho a cualquiera, escucho a quien me resuena. Y algo que me he dado cuenta, y es así, es todo es energía y el miedo también es una energía. Creo que la equivocación está cuando nos ponemos a luchar contra él, queriendo destruir una energía. La energía no se puede destruir. La energía no se puede destruir. Ahora bien, si comprendemos que dando ese paso atrás como observador, tú como observador tienes muchísimo poder. Eres capaz de transformar cualquier cosa. El observador lo es todo. Lo es todo. Y desde ese lugar tú puedes observar el miedo, como bien digo, para comprenderle y darle a su opuesto, que es el amor. Y darle a su opuesto, que es el amor. Cuando un miedo te salta, lo único que te está reclamando es amor. Y mientras sigamos llevando encima de nosotros esa conciencia de miedo que nos hace olvidarnos de quiénes somos, porque al final es como entrar en un estado donde te estás olvidando totalmente de quién eres. Te estás olvidando totalmente de tu origen. Te estás olvidando totalmente de que eres uno o eres una con tu fuente. Te estás olvidando que tienes las mismas características o imagen y semejanza que tu creador. ¿Alguien de aquí se imagina a Dios teniendo miedo? El universo. No, no tiene sentido. Entonces, ¿qué sucede? Que nos hemos olvidado de todo eso. Uno se olvida y tiene que ir recordando, y a medida que va recordando el miedo va desapareciendo. Y vamos recordando a través del amor. No me cansaré de decir esto. Otra cosa que comprendes del miedo es que esta mente que está programada para la desconfianza. Uno empieza a desconfiar de todo, de todos, de la vida, de sí mismo. Y cuando tú vas comprendiendo que ese miedo te está hablando de la desconfianza, te está mostrando de nuevo que te has olvidado de quién eres. Si supieras quién eres realmente y el poder que tienes, pues confiarías mucho en tu esencia. Y si recordaras quién eres realmente, sabrías que eres uno con tu creador. Y entonces, ¿cómo no ibas a confiar en algo tan grande? Y el miedo nos está mostrando también eso. Nos está mostrando eso. Pero no nos atrevemos a mirarle de frente. Tenemos un miedo al miedo. Y no hay que temer al miedo. Recuerdo también una anécdota con una amiga que tuve, que ella estaba estudiando ella entonces la carrera de psicología y la mandaron a hacer una redacción, creo que era para una asignatura que daba de psicología en inglés o algo así.
No me hagáis mucho caso, creo recordarlo así. A veces me falla un poco la memoria con ciertas cosas. Y recuerdo que me escribió a los días y me dijo: Rebeca, quiero decirte que tenía que hacer una redacción sobre alguien a quien admiraba y te lo voy a contar. Digo, cuéntame qué tal ha ido el trabajo de la universidad. Y me dijo: he escrito sobre ti. Yo me quedé alucinada. No me había, que yo supiera, no me había pasado nunca. Y me dijo: y me gustaría mandarte el escrito que he hecho. Entonces me mandó un mensaje muy largo con todo lo que había escrito y yo lo estaba leyendo y estaba alucinada. Digo, yo no sabía que esta persona pensaba todo eso de mí. Hablaba mucho de que veía que tenía mucha fortaleza y que me veía una persona sin miedo y que había enfrentado, y bueno, explicaba una serie de cosas y yo era como leerlo. Y repetía varias veces la palabra de es muy valiente. Entonces yo me quedé con lo de es muy valiente y con el no tiene miedo. Y posterior a eso, yo reflexionando, digo, qué equivocados estamos, ¿no? No tuve la oportunidad de decírselo a ella, pero me di cuenta, como digo, de que no era cierto que yo no tuviera miedos. Yo siempre he tenido miedos, más escondidos, menos escondidos, no sé, no era consciente de ellos, tal vez, pues seguramente no, y alguna vez sí me saltaban, pero lo que hacía era no paralizarme ante el miedo, era la diferencia. Y, y ahí es donde creo que hemos interpretado también mal la palabra valiente. Creemos que actuar con valentía o hacer cosas con valentía es no tener miedo. No es cierto. En mi caso no es cierto. Y permitirme que sea un poco atrevida. Sí, sí que me considero una persona valiente, pero no porque no tenga miedos, sino porque les hago frente. Tal vez porque mis ganas de vivir son más grandes que las ganas de morirme de miedo. Que esa es una creencia que cuidado. Cuidado con las creencias colectivas inconscientes. Esto lo hablaba una vez con un buen amigo y lo hablábamos de esa creencia inconsciente, de me muero de miedo. Entonces tenemos miedo al miedo, no sea que nos muramos de miedo. El inconsciente funciona así y es una creencia colectiva. Aquí nadie se muere de miedo. Te mueres en vida por los miedos, porque no vives, ¿vale? Pero porque sientas miedo no te vas a morir, todo lo contrario. Hay que atravesarles, hay que atravesarles. ¿Y cómo se atraviesan los miedos sintiéndolos? Siempre volvemos al sentir. Ahora bien, tenemos un muro muy grande al sentir. Hay un miedo al sentir enorme. Tenemos mucho miedo a sentir. Tenemos mucho miedo a sentir lo que hay ahí dentro. Ese es uno de nuestros principales miedos que nos están frenando para dejar de vivir desde el miedo. Porque el miedo siempre nos va a paralizar. El miedo nos va a hacer ver cosas que no existen. En una de las clases, de las últimas clases con las personas de la clase, hablábamos precisamente, estuvimos trabajando mucho en el miedo y las invitaba a ver qué es lo que veían desde ese lugar de miedo que las invité a sentir y que sintieron. Y desde ahí, en vez de atenderlo, invité a que reaccionaran. No a atenderlo y a sanarlo, no, vamos a reaccionar desde ahí. Empezaron a ver cosas que no había. Empezamos a ver culebras donde hay cuerdas. Empezamos a deformar la realidad de una manera que no nos imaginamos. El miedo nos convierte en ciegos totalmente. Totalmente. Lo único que da claridad para ver con claridad es el amor. Es el amor en ti. El miedo te va a poner una venda enorme en los ojos. Eso es lo que hace el miedo. Y algo que descubrieron y lo vieron, y yo esto, aunque lo hemos trabajado más veces en otros cursos, es de qué manera el miedo desemboca en culpa. Entonces te pones doble venda.
Nos hemos puesto una y luego nos ponemos otra. Y empezamos a deformar toda la realidad. Se empieza a deformar la realidad. Esto es importante saberlo. Esto es importante. He comentado esta anécdota de la clase y ahora perdí el hilo de dónde estaba antes de contaros esta anécdota. Bueno, no pasa nada. Como digo, ese miedo que tenemos a sentir es el primer muro que tenemos. ¿Por qué tenemos miedo a sentir? Primero porque ahí dentro, cualquier emoción que pueda haber, el sentir no es controlable. El sentir no es controlable. Yo digo que cuando sientes una emoción, te estás entregando a una sensación desagradable e incómoda, pero es como que te lo tienes que tomar como, me vais a permitir la expresión, pero yo lo digo así, es como una especie de orgasmo emocional. Tú cuando vas a tener un orgasmo sueltas todo el control, ¿cierto? Hasta donde te lleve, hasta donde acabe y pasas el éxtasis y luego es como ¡ah! Pues es igual con las emociones. En la emoción tienes que soltar de la misma manera, con toda esa confianza, te dejas llevar en esa energía, soltando el control, porque ¿a dónde te va a llevar? Te va a llevar a ese wow, te va a llevar a ese éxtasis, te va a llevar a esa paz, te va a llevar a ese amor. Entonces cuando tú estás atravesando ese miedo, cuando te quitas el miedo al miedo, lo que haces es sentir ese miedo, que es ponerte delante de él, es sentirle, escucharle y así de esa manera darle lo que necesita, que siempre va a tener que ver con el amor. Y mientras le estás dando lo que necesitas, tú estás sintiendo y estás dejando que se vaya, le estás dejando ir mediante el amor. Esa es la transformación. No estás destruyendo ninguna energía, no vayas a destruir nada, no te pongas a luchar con los miedos. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque es una energía que te está invitando a amarte, te está invitando a que lo atravieses. Y tienes que saber que esa energía está ahí porque estás todavía desde esa conciencia, desde esa mente que está programada y tienes que pasar hacia el otro lado. Es como que estás creando un puente que te lleva hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Pero lo principal es ese miedo a sentir. Y ahí sí se necesita valentía para sentir nuestros miedos y ponernos delante. Es la única manera en la que nos podemos demostrar que somos más grandes que nuestros miedos. No hay ningún miedo que sea más grande que tú. No le hay. No le hay. El miedo también te está indicando el miedo que tenemos al amor. Todos los miedos vienen del ego, que tiene un miedo al amor puro, al amor real, tiene un miedo increíble, porque sería su destrucción. Sería su destrucción. Por eso el ego le gusta mantenerse en donde puede estar, donde puede mantenerse vivo, donde puede sobrevivir, con todas sus cositas colocadas y su control, ¿no? Además de que el ego tiene miedo a todo lo que es el amor. Mirad, el amor no es controlable. El ego tiene miedo a lo que no puede controlar. El amor real es inseguridad, es aventura. El propio amor ya te da seguridad. Pero para la mente es que no vas a tener nada seguro, no sabes, vas a estar en el presente. La seguridad viene cuando sabes que vas a tener también algo mañana y pasado y mejor. Estoy aquí. Eso es de la mente, eso es del ego. Entonces tiene miedo a la inseguridad, que resulta que el amor es inseguridad, es aventura, es incertidumbre. Porque el amor sabe dónde llevarte, tú no vas a saber. Pero el amor sabe moverte, sabe dónde te tiene que llevar. El amor siempre te lleva a más amor. El amor siempre te va a llevar a un amor más profundo.
Entonces el ego tiene miedo de la inseguridad, de la incertidumbre, tiene miedo de lo que no controla, tiene miedo de lo desconocido, de lo misterioso. La vida es el misterio, el amor es el gran misterio. Tú eres un gran misterio. Por eso el ego tiene tanto miedo a que entres dentro de ti, a tu mundo interno, porque te vas a empezar a descubrir que eres un misterio. Yo hay veces que digo, cuando me dice alguien, madre mía, es que tú te conoces muy bien, digo yo cada día estoy descubriendo una cosa diferente de mí dentro de mí. No hay día que no entre dentro de mí. Estoy conmigo todos los días, ¿no? Entonces, cada vez me doy más cuenta de decir, wow, Rebeca, eres un misterio para seguir descubriendo, para seguir descubriéndome. Y ahí vas encontrando un placer que os invito de verdad a experimentarlo. Pero para eso tenemos que darnos cuenta de que lo desconocido es lo bueno, es el amor. ¿M? Y que el ego tiene miedo a todo lo que sea el amor. Empieza a mirarte como algo misterioso. Eres vida y la vida es un misterio. Vas viendo con mucha claridad muchas cosas de ti. Vas viendo con mucha claridad de qué manera se quiere expresar tu esencia a través de ti. Pero es un continuo, no para, hay más y más y más, porque somos seres ilimitados, porque el amor es ilimitado, porque la fuente es ilimitada. Entonces el ego tiene miedo de eso, sabe que le destruiría, tiene miedo de las cosas que tienen que ver con el amor. El amor no se puede manejar, por eso el ego le tiene miedo. El ego tiene miedo de lo nuevo. El amor siempre se está, ¿cómo decir? Siempre está evolucionando, siempre está expandiéndose, siempre está mostrándote algo diferente y algo nuevo cada día. Y me atrevo a decir cada instante. Yo estoy en este directo, para mí no tiene nada que ver este momento con el momento del directo de la semana pasada. Ni siquiera soy la misma. No me encasilléis. Recuerdo ahora diciendo esto, recuerdo cuando yo daba clases en Valladolid, recuerdo un matrimonio muy mayor que estábamos en la calle y yo recuerdo que no sé qué estábamos haciendo exactamente y recuerdo que yo me encendí un cigarro en la calle. Me apetecía fumarme en ese momento un cigarro y me miraron. Rebeca, de ti no nos lo esperábamos, tú que eres la profesora. Digo, mal hecho, no me encasilléis porque os puedo sorprender. Y entonces os vais a decepcionar. Y hacemos eso, ¿no? Nos montamos una imagen, ¿no? Y de una persona y ya la metemos ahí, ¿vale? Pero eso es porque lo hacemos con nosotros mismos. Y entonces, ¿qué sucede? Que empezamos a poner las expectativas de cómo es, de cómo debe ser, de cómo... y ya creemos que la conocemos. Pero eso es porque lo estamos haciendo con nosotros mismos. Entonces, ¿qué sucede? Que esa persona ha dejado de ser un misterio para ti. Y de hecho no quieres que sea un misterio, no quieres que cambie, porque así la tienes controlada o le tienes controlado. Porque tú te estás controlando a ti mismo de esa manera. Siempre intentar controlar al otro es una manera de controlarte a ti mismo. Y entonces nos agarramos a esas ideas y no nos damos cuenta de que esa persona, si así lo elige, porque hay personas que no evolucionan y se quedan ahí agarradas, pero la persona que elige evolucionar, y sobre todo, por ejemplo, los que nos dedicamos a esto, lógicamente estamos trabajando en nosotros, vamos evolucionando. No podemos, no se nos puede encasillar, se nos puede descubrir, pero eso lo tienes que hacer contigo mismo o contigo misma.
Y esa es la invitación que os hago. No os encasilléis a vosotros mismos, no lo hagáis. Socialmente nos han enseñado a eso. Y hay mucho miedo de salir de ese encasillamiento. Pero hay un placer enorme. Yo voy descubriendo cada vez más cosas de mí. Y me encanta verme como un misterio. Entonces, cuando tú te levantas con esa sensación misteriosa, de hoy es un misterio, el día de hoy es un misterio, no sé lo que me va a poner la vida delante hoy para aprender o para ver o para... Y voy a ver hoy qué es esto de ser Rebeca. Vamos a ver qué soy esto, ¿no? Te quita de muchos miedos. Porque cuando te encasillas, cuando estás siguiendo ese esquema que te han dicho de cómo debes de ser y no te mueves de ahí, y además has decidido que tú eres así y punto, vas a tener mucho miedo de salirte. Porque el ego te dice, no voy a saber quién soy. Descúbrete. ¿No sabes quién eres? Bueno, descúbrelo. Sí que sabes quién eres en el fondo. Cuando conectes de nuevo con tu esencia vas a saber quién eres. Y entonces te vas a ver como ese misterio y vas a decir, pues soy un misterio, pues vamos a descubrirle. Eso te quita, te cae una de miedos con eso que no te puedes ni imaginar. O sea, yo no sé por qué siempre antes de los... Perdonadme si salto de a veces... tengo los plomos quemados ya. De tanto que achicharrado ya mi mente para mandarla para el otro lado. No sé por qué antes de los directos siempre me empieza a dar la risa. Pero me vino algo así cuando salía de la ducha y no paraba de reírme. Y yo decía, joder, es que antes de los directos me da la risa, pero me vino a la mente el decir, madre mía, nos ponemos a vivir desde ese miedo, ¿no? Con miedo a salirnos de nuestros patrones que no nos están dejando vivir un montón de cosas súper profundas, súper bonitas, súper... Si yo os contara, madre mía, ¿qué estamos haciendo? Um, y, y recordé la frase de un escritor que ponía que si mirábamos a las flores, a mí me encanta la naturaleza, a mí me encanta, puedo pasar horas observando la naturaleza, y ponía que si mirábamos a las flores, que fíjate que viven y no saben lo que va a pasar, si va a venir un viento y se la lleva, ¿no? Y entonces me dio la risa porque dije, pues cierto es, ¿no? La flor está ahí y no sabes si la va a comer una cabra. O sea, digo, está ahí y nosotros, por bobadas, o sea, la pobre flor ahí. Yo me di cuenta que yo salgo con el perro y el perro empieza a morder las flores y empieza a hacer sus cosas ahí, ¿no? Y dije, pues es que es verdad, ¿no? Y aquí en la montaña, digo, pues es que, digo, y esta isla de las flores la puede, y en nada puede pasar un animal y comérsela, ¿no? Y estamos nosotros. Madre de Dios, por favor, bajemos pies a tierra. Ay, fijémonos más en la naturaleza, por favor. Sí, fijémonos más en la naturaleza. Esto que me vino me dio mucha gracia lo de cuando me vino lo de la cabeza. En fin, a veces para que veáis que me vienen unas cosas a la cabeza. Y, y cuando uno se fija en la naturaleza, dice qué misteriosa es la naturaleza, ¿no? Pero es que yo también soy naturaleza. Entonces, yo creo que de ahí es de donde viene. Cuando tú eres capaz de observar, dándote amor primero, y eres capaz de observar la naturaleza, creo que ahí viene, es desde donde puedes recargarte de esa valentía para decir, ostras, yo soy naturaleza y yo soy este misterio también. Y desde ese misterio, que es ese observador, me voy a poner delante de mis miedos. Y si le damos más todavía la vuelta, como os he dicho antes, a todas esas bobadas que pensamos sobre el miedo
y empezamos a verles como una oportunidad para darnos amor, vamos a ver que sí que podemos vivir sin miedo. Si tú en el instante presente y te surge un miedo, decides y eliges ponerte delante de él y darle lo que necesita y verlo como eso, como esa oportunidad para darte amor, para conocer ese misterio que eres, entonces vas a ver qué rápido se va el miedo y que puedes vivir sin miedo en este instante presente. Porque cuando uno lee la frase del cartel, la mente, que es lineal, se va al futuro. Qué bien, vivir para siempre sin miedo. Vivir para siempre sin miedo es en tu instante presente. No hay un instante presente donde tú no puedas elegir enfrentar tu miedo y darte amor y volver a la paz y al amor. Porque cuando estamos desde los miedos, mirad, y otra cosa que he aprendido y voy a adelantar, Fernando, te veo por ahí. Voy a adelantar que la semana que viene tenemos un directo Fernando y yo, que ya hablaremos muy bien de esto, pero te vas dando cuenta de lo importante que es empezar a limpiar toda esa conciencia de miedo. ¿Por qué? Porque empiezas a conocer el amor puro dentro de ti. Y cuando tú puedes estar compartiendo la vida con alguien, yo detesto las reacciones, detesto las impulsividades, detesto la falta de respeto, detesto muchas cosas de esas. Las he hecho, las he tenido hace años. Y cuando empecé a trabajar en mí me di cuenta, a mí no me gustaba sentir eso y no. Entonces te vas dando cuenta que un 99% de esas reacciones son desde el miedo a perder tu identidad, el miedo a perder tus creencias, el miedo a perder el control sobre el otro, el miedo a... Qué importante es atender los miedos. Y yo entonces, cuando empezaba a ponerme enfrente de los miedos, soy una persona que a mí me gusta y creo que debería de ser así. Con todas las relaciones en el que cuando tú sientes una impulsividad de hacer algo, tienes que pararte antes de reaccionar. Tienes un ser humano delante. Porque no tenemos ni idea de amar, ni a nosotros mismos ni al otro. ¿Cómo estamos desde el miedo? Pues no hacemos más que automaltratarnos y maltratar al que tenemos delante, ¿no? O dejarnos maltratar por el que está delante. Entonces te das cuenta de la importancia de hacer esa parada. Yo soy mucho de hacer mis paradas, de darme ese espacio, de decir, dame un minuto, espera, lo que sea, ¿no? Me voy a dar un paseo para atender y enfrentar eso y ver de dónde viene, ¿no? Y no reaccionar. Esto es darte consciencia, esto es darte presencia, esto es enfrentar tus miedos. Fijaros cuando empezamos a atender nuestros miedos, a dónde nos lleva. Nos lleva a cambiar absolutamente nuestras relaciones. Primero con nosotros mismos, porque nuestra relación con nosotros mismos está hecha de miedo. Nos relacionamos con nosotros mismos desde el miedo. Y como he dicho antes, el miedo siempre va a acabar en culpa. La culpa es una forma de miedo. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos desde ahí relacionándonos con nosotros mismos. Entonces empezamos a estar desde el miedo y luego también tenemos miedo a sentirnos culpables y dejamos de hacer y nos quedamos aquí, no vamos para allá y no nos dejamos llevar. Hacemos esas cosas y nos automaltratamos y nos autoexigimos y todo porque no estamos parando a enfrentar nuestros miedos para darnos cuenta de que no son más grandes que nosotros, de que solo nos están reclamando amor, para pasar a ese otro estado de conciencia que está alineada con lo que somos. Vamos de vuelta a casa, pero tenemos que atravesar lo que no somos. Tenemos que atravesar lo que no somos en este instante presente. No sé vosotros, pero yo he elegido en esta vida vivir sin miedo. Y sé que se puede. Y sé que se puede. Porque lo experimento cada vez que atravieso un miedo. Y digo, ¿ves cómo se puede? Ya estoy viviendo. Mi presente desde el amor. Instante tras instante lo puedes elegir.
lo puedes elegir así. Y ahí es donde también vas siendo muy consciente de que la felicidad y la dicha real tiene que ver con esa ausencia de miedo. Porque tú cuantos más miedos vas atravesando, lo que estás haciendo es descubriendo cada vez más quién eres. Es como que te estás quitando el traje del miedo y vas descubriendo más quién eres, vas sintiendo cada vez más, bueno, es que esto es flipante ya, vas descubriendo aún más esa unión que eres con el todo, con Dios, con el Creador, con el universo. Vas descubriendo todo eso. Y ahí se te va aclarando más tu autenticidad, tu espontaneidad. Y es que ser auténticos es tan importante. Si supiésemos la de miedos que tenemos ahí para no ser auténticos, madre mía. Y lo que nos estamos perdiendo. Yo ya no, yo he decidido no perderme nada. Yo he ido con todo ya, a saco. Pero, como digo, vas descubriendo todo eso y algo muy importante cuando te vas dando todo ese amor es que te vas dando cuenta que puedes confiar tantísimo en lo que eres y tantísimo en el amor del que estás hecho. Puedes confiar tanto ya en la vida que se te va aclarando mucho también tu propósito de vida. Tu para qué, ¿no? Que hablábamos en un directo. Y entonces, ¿qué sucede? Una persona que se observa como un misterio, que recupera su autenticidad, que recupera su conexión con la fuente, que por fin empieza a recuperar la confianza en la vida y en sí misma, que se da cuenta de que la inseguridad del amor es realmente seguridad y lo del ego no es seguridad, que se va alineando con su propósito, que es un propósito, que es una extensión de Dios, que es una extensión de tu propia divinidad, de lo que eres, ¿cómo no vas a ser feliz? ¿Cómo no vas a ser feliz? La felicidad está al otro lado del miedo. La felicidad real. La felicidad, una felicidad profunda, no la que nos han vendido. Si comprendemos que toda esta programación de nuestra mente está así programada para podernos no solamente controlar, sino además volvernos muy consumidores de muchas porquerías, pues entonces tendríamos muchas ganas ya de salirnos de esa programación. Yo no sé si aquí hay alguien que se sienta a gusto viviendo desde el miedo. Yo no me sentía a gusto. No me sentía libre. El miedo te hace una persona dependiente. El miedo te hace una persona dependiente de otras personas, te hace dependiente de las creencias, te hace dependiente de los esquemas y patrones de la mente, te hace dependiente de todos esos parámetros que nos han enchufado sociales, familiares, religiosos. Te hace dependiente, te hace una persona, te hace un niño dependiente. Te convierte en un niño dependiente el miedo. Y tenemos que empezar por eso a mirarlo de frente. Tenemos que empezar a crecer. La madurez para mí es eso, es enfrentar los miedos, es atravesarles y darles lo que realmente necesitan. Ahí es donde vamos alcanzando madurez espiritual, madurez emocional y una fortaleza mental que no se podéis ni imaginar. Y la fortaleza mental no es la fortaleza del ego, es una fortaleza mental de el ego no puede conmigo. No puede. Y es cuando pones toda la mente a disposición de tu corazón, a disposición del amor. Pero como digo, tu mente programada, ese ego, tiene miedo a todo lo que es el amor. Le tiene miedo a todo lo que es manifestación de amor. Fijaros que, por ejemplo, cuando yo digo a las personas amarte a ti mismo, a ti misma es ponerte a ti en primer lugar, saltan un montón de miedos.
porque los miedos son apegos. Lo primero que piensa el ego es en lo que va a perder, si se pone en primer lugar. Es decir, todas las fuentes que se creía de su comodidad, de su seguridad, de su amor, de sus creencias, los apegos a las creencias, al deber, al no sé qué, y todo eso es miedo, 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 miedo. Si tú no te pones en primer lugar para amarte, no vas a conocer el amor solo lo puedes conocer dentro de ti. No puedes conocerle en ningún otro sitio. Nadie va a venir a mostrarte el amor, nadie te puede dar lo que tú no tienes dentro. Nadie es tu fuente. Tú tienes una única fuente, que es tu creador. Eso sí es tu fuente. Y es de la única fuente que puedes depender. Pero tenemos que ver esto, todas las dependencias nos generan, todos los miedos generan dependencias. Y muchos, la mayoría de los miedos que tenemos vienen de los apegos a creencias, apegos a esa imagen, esa identidad que nos hemos creado encima de lo que somos realmente. Y apego a todas las cosas que nos han dicho que tenemos que apegarnos. Porque al final, pues cuando somos niños y salimos al mundo, ¿no? Salimos del vientre de nuestra madre y salimos al mundo. Hay un miedo muy primitivo que es de supervivencia, ¿no? Que sabes que necesitas de los demás para sobrevivir y eso se vive con mucha angustia. Y entonces, ante nuestros miedos, empezamos a vivir apegos a un muñeco para dormir, para poder a lo mejor enfrentar ese miedo a dormir solos, de protección, de lo que sea, ¿no? Empezamos ya a vivir apegos y nos invitaron a ello, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que somos adultos y seguimos agarrándonos a muñequitos, ¿eh? Hay que soltar ya el osito de peluche. Ya somos mayores. Pero seguimos viviendo. ¿Qué hemos hecho ahora? Hemos cambiado el osito de peluche y ahora es esta persona y ahora es esta imagen que yo me echo de mí y ahora es mi jefe y ahora es el dinero y ahora es el no sé qué. O sea, hemos cogido y hemos desplazado ese apego por el osito de peluche, lo hemos desplazado. Hay que soltar ya. Si queremos crecer, vuelvo a decir, esto es una elección, porque el miedo es muy infantil. El miedo es muy infantil. Y ese miedo tan primitivo de salir corriendo ante un león, ni estamos en la selva, ni vivimos en... Yo no veo aquí a nadie que viva en la selva, vivimos en una sociedad que nos sobran, pero de sobra, o sea, vivimos de sobra, ¿cómo decir?, sin esas amenazas de antaño. Yo no veo leones por la calle. Entonces, no hay leones, por favor. Es que no os podría decir más. Estamos todos a salvo. Yo alguna vez, cuando os digo, por favor, reíros y veis el teatro de la vida, y yo veo a veces escenas y veo cosas, y yo me río, pero desde el amor, porque me río desde el amor. Yo he estado ahí, a veces caigo, pero me río porque a veces ves como corriendo, vamos corriendo de un lado para otro, parece que nos están cayendo bombas y con el miedo para acá y para allá y yo a veces lo observo y digo, si estamos todos a salvo, o sea, realmente estamos todos, en verdad estamos todos a salvo, ¿no? Y dirás, ya Rebeca, pero hay sitios en los que están cayendo bombas. Pues porque no nos estamos amando lo suficiente, eso nos está mostrando nuestra propia falta de amor. Y lo podemos utilizar para darnos amor y empezar a cambiar un poco la conciencia colectiva, o podemos criticar y empezar a enfadarnos, que no nos va a servir de nada, porque esa es la excusa perfecta para que no vayas adentro, para poderte dar amor. Y que vaya cambiando la energía a nivel tuyo y a nivel social. Hay un mentor, bueno, se lo he oído a varias personas, que todos estamos como en una especie de cazuela, ¿no?
de sopa energética. Creo que se lo di la primera vez a Raymond Samson. Y el otro día lo hablaba con otra persona. Y cierto es que nos afectamos los unos a los otros, pero yo muchas veces digo, ¿hasta qué punto tenemos que aguantar en esa cazuela? ¿Por qué tenemos tanto miedo de salir de esa cazuela? Si estamos en una cazuela donde nos está rodeando el miedo, ¿por qué tenemos tanto miedo de salirnos de esa cazuela? Yo en mi caso me di cuenta que mi entorno, mi cazuela, estaba llena de miedo, llena de control, llena de miedos, todo venía de los miedos. Entonces yo era como, yo no quiero seguir en esta cazuela. En esta cazuela yo no voy a poder crecer a una buena velocidad. Y yo no tengo, elegimos realmente, cuando te estás dando amor te vas dando cuenta de que te deja de afectar muchas cosas, pero también te das cuenta de que pintas en esa cazuela, ya no pintas nada. Y esto, por propia experiencia, os digo que tenemos que enfrentar esos miedos que no nos están permitiendo salir de la cazuela. Yo un ejercicio que he mandado mucho hacer en mis clases desde hace años era verdaderamente poner esas 5 personas con las que más tiempo podemos pasar, cómo es nuestro entorno, verlo con claridad, verlo con honestidad y darnos cuenta qué aporte de energía, de crecimiento, de amor, de autoamor para uno mismo, cómo se sentía nuestra energía realmente. Si todo eso nos ayudaba a crecer, si se iba en la misma dirección, si todo eso yo invitaba en mis clases y sigo invitando. Este ejercicio lo hemos hecho varias veces. Hay que ver la cazuela. Y no voy a decir la cazuela entera a nivel universal. Mira porque empezamos, no, pero estamos en una cazuela del universo. Bueno, todos tenemos nuestra propia cazuela que estamos eligiendo. ¿Dónde estamos? Nuestro entorno más directo. Porque se están quemando los fideos. Yo notaba que en mi cazuela se estaban quemando y entonces dije, yo no me voy a quedar en esta cazuela más. Voy a enfrentar mis miedos. Quise mirar la cazuela de frente. Porque daba igual que yo insistiera, daba igual que yo removiera, daba igual, no estaba siendo justo, yo estaba intentando cambiar a las personas que había en esa cazuela por no cambiar yo y tomar yo la decisión de salirme de la cazuela. El ego hace eso, como tiene miedo de salirse de la cazuela, se queda ahí a ver si los demás cambian, a ver si por arte de magia los fideos cambian de color. No, no hay que esperar eso. Hay que enfrentar los miedos, hay que salir de la cazuela. Cuando estamos haciendo eso es porque no queremos cambiar nosotros y dar nosotros los pasos. Y es por miedo y hay que enfrentarles. Y hay que enfrentarles. Y como os he dicho antes, todos tenemos la capacidad de ser valientes. Solamente hay que elegir atravesar los miedos para empezar a vivir desde el no miedo. Hay que atravesarles. Todos tenemos la capacidad de ser valientes, solamente con elegir atravesarles. Ya está. Lo tenemos todos. Yo cuando decidí salirme de la cazuela no sabía lo que iba a pasar. Pero algo que me ayudó mucho fue, bueno, momento a momento presente, atenderé los desafíos que vayan viniendo, porque como soy un misterio, pues vete tú a saber qué capacidad saldrá de ahí. No puedo llegar a más. No puedo adelantar mucho más, solo puedo saber eso con certeza de que es así, todos somos un misterio, no sabemos las grandes capacidades que podemos tener dentro si estamos hechos a semejanza, imagen y semejanza del Creador, fíjate lo que nos queda por descubrir. Por lo tanto, atraviesa el miedo,
y da los pasos. Porque como os decía en la publicación, no os imagináis de verdad, lo que nos estamos perdiendo. Yo me he dado cuenta de todo lo que me estaba perdiendo, pero no por eso me he sentido mal de lo que he hecho, de la vida que he tenido, de con quién he estado, para nada, porque también he aprendido de ahí, hice lo que pude, desde mi nivel de ignorancia o de sabiduría o de lo que fuera, de ese momento. Pero ahora sabiendo todo esto, cuando sabes que la base es darte amor para esos miedos que te están reclamando amor, cuando haces eso, no importa lo de atrás, importa de aquí para adelante. Y eso es lo que nos tiene que servir. Saber que si los atraviesas vas a tener... El amor lo es todo. Siendo amor, estando en amor en ti, lo eres todo y lo puedes tener todo. Puedes no es que lo tienes. De acuerdo, porque aquí la vida o Dios no te quiere negar nada. Lo que te quiere mostrar es que atiendas esa llamada, y empieces a salir de todas las cazuelas que tengas que salir. Y puede ser una cazuela familiar, puede ser una cazuela de trabajo, puede ser una cazuela, pueden ser todas las cazuelas. Yo me salí de todas las cazuelas de repente. Me he muerto, no me he muerto, ni me he muerto de miedo, ni me he muerto de nada. De acuerdo, pero es una elección que os animo y os invito a hacer. Bueno, pues creo que con esto ya acabamos este directo. Si queréis hacer alguna pregunta o comentario, un minutillo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No puedo creer que todo haya quedado tan claro. Siempre os digo eso, tan claro ha quedado todo. Esto es mi experiencia, ¿eh? Si os puede servir. Tenemos miedo de hablar. No me he comido a nadie nunca, ¿eh? No me como a nadie. No os preocupéis. Soy un ser humano. El ego es el enemigo. Es un enemigo que hay que combatir con amor. No hay que luchar. Olvidaros de luchar. No os hagáis eso. Sed compasivos. ¿Vale? Pero sed compasivos con vosotros mismos, pero no con el ego. A ver cómo explico yo esto. Al ego no se le da ni agua, pero no es ponerte a luchar con él, sino la compasión de que nos hemos estado moviendo desde allí y que ahora lo único que hay que hacer es darle la espalda y empezar a estar desde el amor y empezar a enfrentar todo lo que hay ahí, pero el ego es el enemigo, pero luego te das cuenta cuando vas entrando en él que es muy patoso, es muy ignorante y, y que no es para tanto. Lo que pasa es que cuando te engancha, cuando le pones todo el foco de atención, cuando te amigas con él, porque el ego sabe muy bien cómo llevarte a su terreno, te hace promesas, juega contigo, se hace la víctima, te conoce muy bien, sabe que en puntos tocarte. Entonces cuando te mezclas con él, te estás creyendo que eres él y te lleva. Y empieza a ver una lucha del ego contra sí mismo porque le encanta sufrir al ego. Pero es el ego luchando contra sí mismo porque te estás equivocando con él. Ahí es donde más necesitáis, y esto os lo digo a todos los que estáis ahí. Ahí lo que hay que hacer es ponerse desde la parte de testigo a ver la lucha. Te ves hasta que se canse el ego de luchar. Yo lo he hecho muchas veces. Estáis luchando y se acaba enseguida la lucha. Digo, ya está, ¿no? Vale, pues venga, ahora mando yo. A veces hay que dejar que se desgaste, pero desde la observación, observándole. La meditación en eso os ayuda mucho y os voy a volver a insistir en el curso gratuito de 8 lecciones.
Bien, pues con esto ya damos por terminado, ¿vale? Nos vemos el jueves que viene con Fernando, nueva charla. No voy a adelantar pues porque no sé ni el título, pero sé qué tema vamos a tratar y es un tema que os va a interesar un montón porque yo lo sé. Así que nos vemos el jueves que viene. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado en este directo. Que paséis una gran semana. ¿Cuándo empieza el curso? No, es un curso gratuito de 8 lecciones que lo tienes en mi bio. Lo tienes en mi bio en eventos. En eventos tenéis el curso gratuito, es para que te lo descargues, es para ti para siempre. Son 8 vídeos en total, con 8 enseñanzas de aplicación de amor propio. Y ahí tienes el trabajo de ejercicios para aplicar, para enfrentar precisamente los miedos y para darte amor. ¿Mm? Así que ahí lo tienes, ¿de acuerdo? Te invito a que, de todas maneras, en mi página también lo tenéis. Si os metís en la página web, lo tenéis, curso introductorio al amor. O sea, y está en gratuito, está ahí en abierto y sencillamente os apuntáis y os lo descargáis. Y es que de verdad merece mucho la pena. O sea, no hay, yo creo que de las 8 lecciones, y os lo digo de corazón, creo que es que no sobra nada ni falta nada. Entonces aprovecharlo de verdad, porque lo hice de todo corazón, porque precisamente viendo los directos, viendo las preguntas que surgían, viendo a mis alumnas, viendo las terapias y demás, dije, tengo que hacer este curso por lo menos para que practiquéis esto, porque os va a ayudar, de verdad, os va a ayudar un montón. Si lo aplicáis tal y como os lo digo, si no lo hacéis, yo no lo puedo hacer por vosotros, yo ya os estoy dando las herramientas que tenéis vosotros internas, os las estoy señalando. Si ya no las usáis o no las aplicáis, yo no puedo hacer nada más. Vale, bueno, pues muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y que paséis una gran semana. Un abrazo a todos.